quisiera que ustedes sepan, en la actualidad nosotros tenemos la facilidad de tener la Biblia en todos nuestros dispositivos móviles, en todos los aparatos electrónicos. Es una gran facilidad ahora nosotros poder manejar la Biblia. Sin embargo, en épocas pasadas no se daba el caso. Solamente existía el libro físico. Y un cristiano incluso era mucho más fácil de poder ser detectado, porque tenía siempre, se le llamaba la comunidad o el pueblo del libro, porque tenía siempre su manual bajo los brazos. Entonces, hay gente todavía gente que puede ser por ironía, gente intelectual, gente que usa su razonamiento lógico, que aún se jacta de los cristianos y les dice: bueno, veamos si tu Biblia te da de comer todos los días, veamos si te puede dar la solución a algunos problemas. Pero nosotros sabemos que en efecto esa ironía no es más que una molestia, porque es la verdad. Nosotros aquí es nuestra fuente de consulta, de sustento, de bendición para toda nuestra vida. Entonces yo quiero que juntamente vayamos a revisar varios versículos de este pasaje que exhorta la grandeza de la palabra de Dios. Entonces, sin más, empecemos. Quisiera que también sepan que por qué sentí la necesidad de enfocarme en este espacio es porque al estudiar la palabra de Dios y al volver a investigar la importancia de la palabra de Dios, nosotros adquirimos estabilidad en nuestra vida espiritual. Y uno dirá: bueno, ¿qué quiere decir esto con estabilidad? A veces nosotros, cuando estamos tan apurados en querer crecer, en querer hacer estudios teológicos o de cualquier tipo, que no nos estabilizamos. Tenemos, por ejemplo, asuntos pendientes en nuestro corazón: falta de perdón, falta de obediencia, falta de comunión, de oración, que una vez que nosotros vemos y entendemos la importancia de la palabra, podemos volver a los fundamentos y estabilizarnos. Y eso nos va a permitir un verdadero crecimiento. Lo que quiero que entiendan es que sin estabilidad no puede existir crecimiento. Amén. Entonces, primero vamos a entender que unos pocos versículos vamos a analizar en esta noche. El primero, quiero que entiendan que la palabra de Dios en el capítulo 119, versículo 9, dice que la palabra de Dios es una fuente de limpieza. No sé si lo pueden leer todos en voz alta conmigo. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Debemos atesorar, guardarla en nuestro corazón, en la palabra, porque de nuestro corazón mana la vida. ¿Y qué más dice? Si es que podemos ver en el versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces esto es importante. La palabra de Dios es una fuente de limpieza. ¿Por qué? Primero, porque me ayuda o me evita que yo peque contra Dios. Entonces, una de las claves que nosotros debemos tener de la palabra de Dios es meditar, para evitar caer en pecado. Pero ¿cómo podemos meditar nosotros? Yo cuando siempre pensaba la palabra meditar, a veces se me venía a la mente, no sé, esos budas o esos monjes que saben que están en posición de flor de loto, ahí meditando en las cascadas. Y en parte tiene algo que ver. ¿Qué quiere decir meditar en la palabra? Quiere decir revisitarla, leerla nuevamente, no necesariamente esta noche que la vamos a leer, sino en nuestro hogar con nuestro esposo, con nuestros hijos, volver a leer estos versículos que les voy a dar. Anótenlos para que los vuelvan a analizar. Meditar significa pensar pausadamente, darle vueltas a la palabra. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor en mi vida, en la vida de mi familia? Y el que medita está también masticando la palabra. También debemos entender que se le hace una analogía al meditar la palabra, por ejemplo, con cómo tienen el sistema digestivo las vacas. No con esto les quiero decir que nosotros debemos ser vacas, no, sino que debemos ser como las vacas. ¿En qué sentido? En el sentido en el que cuando ellas se alimentan, están constantemente rumiando, están masticando y tienen un sistema digestivo bastante extenso. Poseen 4 estómagos las vacas. Entonces, cuando ingresa el alimento,
Las vacas en cada estómago, mientras va este proceso digestivo, ellas van extrayendo los nutrientes de ese alimento. Así nosotros debemos tomar a la palabra de Dios. Debemos meditarla. ¿Para qué? Para extraer eso. Extraer esa palabra que tal vez la primera vez que me escuchen se les pueda pasar por alto, pero cuando la vuelvan a visitar, sepan que Dios les está hablando y a su familia. Y Dios les va a dar una palabra para ustedes y para su familia, que ya vamos a hablar más adelante de esto. Entonces, y finalmente, ¿cuál es el fruto que da la vaca? La leche. Entonces, sepan también que nosotros, así como meditamos en la palabra, vamos a tener ese fruto que va a ser de bendición para el resto de personas. ¿Sí? De eso se trata. Ese es el contenido exacto de meditar. No solamente guardárnoslo, no solamente masticarlo, sino también poder replicarlo, dar fruto de ello. ¿Sí? Entonces, como les decía, seamos como las vacas con este proceso digestivo. Y por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo podemos meditar específicamente este salmo. El capítulo 119, que está dividido con títulos, no sé si se pueden fijar. Tiene ciertos nombres, está estructurado en diferentes maneras. Pero ¿qué quiere decir, por ejemplo, Aleph, Bet? Significan los nombres del alfabeto hebreo. Son 22 caracteres que tiene el alfabeto hebreo. Y coincidencialmente este capítulo está dividido en 22 estrofas, se les llama. Cada estrofa tiene el título del alfabeto. Por ejemplo, en el capítulo 119, versículo 1, tenemos Aleph. Entonces, y está compuesto por 8 versículos Aleph. Después viene Bet, que también está compuesto por 8 otros versículos, y así sucesivamente. ¿Cuántos versículos en total tiene este capítulo? 8 por 22, 176. Y en esos 176, el salmista habla y exalta la grandeza de la palabra de Dios. Pero también, ¿de qué manera? ¿Pueden poner por favor la otra diapositiva? ¿Me pueden ayudar? Lo exalta de una manera que cuando nosotros entramos en la traducción se pierde como esa cosa súper curiosa, que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces la característica de Aleph, por ejemplo, este es el capítulo o la estrofa Aleph. ¿Y qué característica tiene? Que todas las líneas empiezan con la letra A. Se forma un acróstico, que como les digo en la traducción, uno puede perder no se puede fijar en eso. Pero si vamos en la versión original, en el hebreo, todas las letras de ese capítulo, de esa estrofa, empiezan con la letra A, con Aleph. Y Bet, así también, todas las letras de esa estrofa empiezan con la letra Bet o B, y así sucesivamente. Así está estructurado todo este capítulo. Es un acróstico, es una poesía que hace el salmista a Dios. Entonces, este es un pequeño ejemplo de que puedo yo mostrarles cómo se meditaría la palabra. Esto, claro, ya es un estudio muchísimo más profundo, ¿no? Y gracias a Dios, por ejemplo, tenemos el Sebat, que es donde uno se capacita constantemente y puede ver todas estos regalos, estas cosas que tiene Dios para porque esta poesía tiene otro trasfondo mucho más grande, pero el concepto principal es que realza la grandeza de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, lo primero, debemos meditar. ¿Para qué? Para no pecar, ¿sí? Como les decía, es una poesía para Dios. Y si vamos ahora al verso 15, por ejemplo. El verso 15 del capítulo 119 igual dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Vamos a empezar con otro elemento. Considerar, por ejemplo. La palabra que también habla de considerar. Cuando a nosotros nos vienen a preguntar: oye, ¿qué te parece este proyecto? Te tengo esta propuesta, no sé qué quisieras. Uno diría: bueno, pues déjame pensarlo. Voy a pensar, voy a considerarlo. Uno no le gusta dar cuando son decisiones importantes, uno no toma la decisión inmediata, sino que va a la casa y lo considera y lo medita, ¿verdad? Así también tenemos que utilizar a la palabra de Dios. Debemos tomarla como nuestro camino. Aquí en el versículo 15 dice:
En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Aquí habla de la palabra de Dios como el camino. Entonces nosotros debemos considerar cuál es el camino adecuado, cuál es el accionar que nosotros debemos hacer en base a la palabra de Dios. Y otra cosa que dice también en el versículo, habla de buscar el consejo. Porque dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y nosotros tenemos que entender que Dios debe ser ahora nuestro consejero. Nosotros cuando tenemos esta decisión que tomar, generalmente ¿a quién acudimos? Cuando uno no tiene a Dios, acude a sus colegas, acude a sus amigos, y generalmente no es el consejo adecuado, pero nosotros si tenemos esa convicción de que la palabra es la verdad, es el primer lugar a donde nosotros debemos ir. Y este versículo se complementa con el versículo 24, que dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. O sea, es una delicia. O sea, ¿qué es eso? O sea, como, no sé si ustedes antes, cuando nosotros veníamos del sur hacia acá, hacia la iglesia, siempre pasábamos por un lugar en la prensa, que eran las menestras de la prensa. Y cuando se pasaba por ahí, uno ya sentía el olor en el tráfico y ganas de pararse ahí y comer un poco. Eso es tener esa delicia. Así deberíamos tener a Dios como nuestro consejero. O sea, tener ese anhelo, esa delicia. Dice, como que se hace agua a la boca por esa consulta. Y ya no tomar a los consejeros, a los amigos y a los colegas como la principal fuente de consejos, sino a Dios, que su testimonio, ahí se refiere a la Biblia como su testimonio. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Entonces la Biblia está llena de testimonios, de casos para estudiar de infinitas maneras. Y debe ser nuestra primera fuente de consulta. Amén. Ahora, lo que deben saber es que de ahora en adelante nuestro consejero debe ser Dios, porque esa es la fuente. Entonces, hablamos de que era una fuente, primero de limpieza, para no pecar, meditar, considerar y recibir consejería. Adicionalmente también es una fuente de sustento. En el Salmo, en el versículo 28, por favor. Dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos entender, a veces nos dejamos abrumar por la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero sabemos qué se va a mantener: la palabra de Dios. Cielo y tierra podrá pasar, pero tu palabra no pasará. O sea, nosotros debemos tener esa palabra arraigada en nosotros. Dice la palabra que también el que tiene palabra puede esperar. Vamos al versículo 49, por ejemplo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Entonces, una característica principal de los cristianos es aprender a esperar, a pesar de las angustias, a pesar de de todo eso que nos abruma. Saber esperar en la palabra. Mientras hacía también este análisis, había una frase interesante que decía que el cristiano desesperado es un cristiano que no tiene palabra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, no ha atesorado esa palabra en su corazón. Y cuando viene la tormenta, uno desfallece y se deja llevar. Pero nosotros, como verdaderos cristianos, debemos saber esperar, porque tenemos palabra para nosotros. Yo a eso les decía, cuando uno medita, uno recibe esa palabra. Uno la lee y dice, esta palabra es mía. Esta es la promesa que Dios tiene para mi vida, y no importa que vengan las tormentas, yo voy a aprender a esperar. Entonces, eso es lo que tenemos que también aprender a desarrollar, es nuestro sustento, Dios. No importa qué vaya a pasar, Él va a ser nuestra roca. El cristiano desesperado, como les decía, es un cristiano que no ha tenido revelación de la palabra de Dios. Pero quien la tiene puede esperar. Ahora vamos al versículo 116. Dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Entonces, no seamos avergonzados. Uno de los ejemplos más grandes también que podemos ver en la Biblia fue Noé. Noé tuvo instrucciones específicas de elaborar la barca.
las dimensiones exactas y el tiempo que se tomó fueron varios años, muchísimos años. En nuestro tiempo son bastantísimos. Y la gente se burlaba y la gente menospreciaba a Noé, lo tildaba de loco porque no tenía razón de ser. Lo que construía en medio de la sequía, estaba construyendo una barca enorme y era objeto de burla. Y Noé supo esperar y todos sabemos cuál fue la retribución que tuvo. Él y toda su familia, toda su descendencia fue salvada. Y Dios le dio palabra de promesa y él siguió esperando en él y recibió la salvación, recibió la vida, y los demás perecieron en la inundación, ¿no? Mientras esperamos en la prueba, debemos aprender a declarar la palabra de Dios. Entonces, aparte de meditarla, tenemos que memorizarla. Como les decía, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. O sea, eso debemos aprender a memorizarlo primero en nuestra mente y después grabarlo en nuestro corazón, para que cuando venga la prueba nosotros podamos proclamar esta palabra para nuestra familia, para nuestra vida. Si es que hay un tiempo de tribulación, si es que hay necesidad, escasez de trabajo, nosotros estar confiados y saber esperar. Amén. Un salmo que a mí me gusta, que quiero yo también guardarlo para mi vida, y quisiera traducirlo a mi manera, pero primero leámoslo. Se los voy a leer, no lo busquen. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces esta palabra a mí me gustaría tomarla para mí. Yo quiero meditarla y quiero memorizarla y guardarla en mi corazón, y que pueda yo decir: joven soy y voy a envejecer. Y sé que no voy a ver a justo desamparado, ni a mi descendencia que mendigue pan. Entonces eso también nosotros debemos apropiarnos de la palabra de Dios y proclamarla de esa manera. Pero primero hay que meditarla y después memorizarla en nuestra mente y grabarla en nuestro corazón. ¿Sí? Y finalmente la fuente, la palabra de Dios también es una fuente de vivificación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos al verso 25. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Hay momentos en que la vida, las tribulaciones nos golpean emocionalmente, físicamente, a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, y las luchas verdaderamente son difíciles. Tal vez si es que hubiera perdurado esa lucha y hubieran habido más golpes, habrían sido mortales. Pero nosotros, cuando estamos en la palabra de Dios, Él nos vivifica en ese momento en el que ya pensamos que no se puede dar más. Como el ejemplo el ejemplo que siempre se estudia es la vida de Job. Job fue una persona que fue abatida de muchísimas maneras, física y espiritualmente. Sin embargo, él supo perdurar, él supo mantener y guardar esta palabra. Y nosotros debemos saber que en medio de la aflicción, que la palabra, cuando la guardamos en medio de medio de la aflicción, nos vivifica. Pero la palabra no puede vivificar algo que está muerto, sino algo que está a punto de morir. Nosotros, cuando ya no damos más, el Señor nos levanta. Así que evitemos esa muerte espiritual. ¿Y cómo es conocida la muerte espiritual? Con el pecado. Nosotros morimos espiritualmente por el pecado, y entonces tenemos que meditarlo. Vamos al versículo, para complementar, al verso 107. Dice: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Yo recuerdo, nosotros hace varios años, yo perdí a mi abuelo por el cáncer. Y fue una pérdida súper dolorosa para mí, porque a veces las tragedias pueden ser algo que golpea directamente y es un golpe devastador, o puede ser un proceso largo y doloroso. Puede ser un proceso donde uno, si no tiene estas herramientas, si no tiene este conocimiento, si no sabe a dónde acudir, principalmente puede tener esta muerte espiritual, como les digo. Entonces nosotros entendimos que, con ese entendimiento que Dios le ha dado a mis padres y nuestros padres nos han dado a nosotros, entendíamos que este proceso también era una oportunidad para también glorificar el nombre de Dios en nuestra familia.
A veces cuando uno cuando uno tiene estas pruebas difíciles, el corazón se aflige. Y gente que a veces no conoce al Señor, con ese corazón afligido, es un campo listo para nosotros poder entrar y compartir la palabra de Dios. Entonces, se puede ver de esa manera. Se puede ver como una oportunidad, como una terapia para vivificar la vida de esas personas. Entonces, así también tenemos nosotros que ver esas batallas. O sea, puede ser una oportunidad para vivificar mi vida o la vida de mi familia. La palabra de Dios, que es lo más importante. Entonces, yo lo único que entendí es que ellos, por ejemplo, mi abuelo aceptó al Señor y fue algo gratificante para nosotros el día que Él dejó esta tierra, porque, como dice la palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, nosotros sabíamos que Él estaba viviendo en Cristo Jesús. ¿Sí? Que Él se había ganado eso. Cuando nosotros enfrentamos la palabra, las pruebas también, o estas angustias, y nos escudriñamos y nos fortalecemos, nos refugiamos en la palabra de Dios, también podemos ver milagros, por ejemplo. Y un caso que nunca me voy a olvidar también, de aquí adentro de la iglesia, nuestro líder, que ahora es del Ministerio de Seguridad, Amílcar, no sé si conocen de esta persona, y de su testimonio, y cómo se ha glorificado, cómo vivificó Dios su vida por medio de la prueba, que también tuvieron este proceso, también combatieron con el cáncer, pero ellos se fortalecieron en Dios y Dios restauró a su esposa. Entonces nosotros podemos así también tener el consuelo, pero podemos también tener ese milagro si nosotros tenemos guardada esa palabra para nosotros y la proclamamos. Dios sabe cómo se manifiesta en nuestras vidas, ¿sí? Debemos aprender a decir: Señor, yo voy a esperar porque tengo palabra. Sí, repítanlo: Señor, yo voy a esperar porque tengo palabra. Porque yo quiero que mediten ustedes, que la mediten, y cuando la lean, sientan, Dios, ustedes saben, cuando leen la palabra y dicen, este versículo, como que nos gusta más a veces un versículo por encima de otros. Yo no sé, a veces serán gustos, lo que sea, pero también puede ser el Espíritu Santo hablándonos, Dios mismo hablándonos, y guardar y atesorar ese versículo para nuestra vida. Estos solamente fueron 9 versículos que hemos compartido, por ejemplo, de este salmón. Sí, de ahí existe una infinidad más, y de la manera en la que vimos cómo estaba estructurado esa poesía de la palabra de Dios, cómo el salmista exhortó la grandeza de la palabra de Dios. La palabra, entre otras cosas, como les decía, y esto también quiero que entiendan, no solamente es una fuente de sustento, de limpieza o de vivificación, sino la palabra tiene muchísimos más, no quiero decir misterios, pero más contenido que Dios está esperando que nosotros nos adentremos y lo estudiemos. Es un regalo que nosotros siempre no sé, con el pasar del tiempo a veces pensamos que tenemos que el conocimiento profesional o nuestro crecimiento personal, no espiritual, debe prevalecer. Dejamos que eso nos abrume y nos olvidamos de este regalo que es la vida eterna por medio de la palabra de Dios. Aprendamos a atesorar nuestra Biblia. Y como les decía al inicio, en tiempos pasados se les conocía a la gente como, a los cristianos se les conocía como el pueblo del libro. Pero hay algo lindo en atesorar también el libro físico. Como les decía, nosotros tenemos ahora la facilidad de abrir nuestra tablet, de abrir nuestro teléfono, tenemos la Biblia, pero yo recuerdo que cuando recibíamos discipulado la clase de liderazgo, el pastor siempre nos decía: por favor, les pido que traigan su Biblia, la Biblia física. Yo sé que la pueden traer en su teléfono, pero yo les animo a traer la Biblia física. Y a veces, al principio, dije, bueno, como que está un poco de más. Pero cuando uno tiene su propia Biblia, uno la subraya, uno escribe, uno le pone siempre los señaladores que le regala a alguien especial, nuestros padres, nuestros abuelos, vamos escribiendo a nuestra manera, la vamos personalizando. Entonces como que también tiene algo lindo eso de atesorar el libro físico, porque con eso nosotros tenemos esa experiencia. Yo recuerdo cuando tuve mi primera Biblia, que no sé si algunos han visto, que es la típica Biblia que tiene el forrito de jean, un forrito de jean chiquito,
Y esa yo la tenía y se me la dañó. Bueno, no se me dañó, se me rompía por ahí, pero todavía está en mi casa. Y es algo que uno atesora, porque es uno recuerda las primeras veces que estaba leyendo, que se topaba con algún capítulo, y atesora esos momentos en su corazón. Aprendamos a atesorar la palabra de Dios. Sí, el libro físico sí es algo lindo, como les decía, porque guardamos, pero lo más importante es guardar la palabra en nuestro corazón. Guardar ese tesoro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enfrentamos las pruebas, viene el Espíritu Santo a tratar, a dar ese soplo de vida, a vivificar la palabra que nosotros tenemos guardada en nuestro corazón. Y esa palabra sale por nuestra boca y proclama victoria y nos ayuda y es nuestro sustento en la prueba. Pero si es que viene la prueba y nosotros no tenemos esa palabra guardada en nuestro corazón, el Espíritu Santo, cuando llegue al corazón a tratar de utilizar esas herramientas para vivificarlas, no va a encontrar nada. ¿Y cómo sobrevivimos? Entonces, eso es algo importante que deberían ustedes también grabarlo, decir, yo voy a guardar esta palabra porque yo sé que en la prueba el Espíritu Santo va a soplar vida, va a dar vida a ese verbo que es Jesús. Sí. Y finalmente, para terminar, quisiera hacerles, no sé, una pregunta como, hay muchas personas que conocen al Señor ya de edad adulta, por ejemplo, y no sé su caso específicamente, y para esas personas que han conocido en edad adulta, imagínense qué hubiera pasado o qué hubieran creído que hubiera sido de su vida si hubieran conocido esta palabra desde que eran pequeños. ¿Cuántos problemas creen que se hubieran ahorrado? Muchísimos. Y la verdad es que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos nosotros tomar mejores decisiones, y estas decisiones se van a proyectar ¿en quién? En los hijos. Entonces, eso también mediten que es algo especial que el Señor regala. Porque si bien sí, al principio tal vez nuestros padres no conocían del Señor, nosotros, y ahora gracias a Dios en la edad adulta Jesús les ha rescatado, ustedes pueden hacer eso en la vida de sus hijos, pueden proyectar esas decisiones buenas basadas en la palabra. Gracias a Dios yo puedo decir que soy cristiano desde que tenía 10 años, mis padres nos han inculcado eso, nos han instruido, nos han animado a seguir meditando, ya sea en devocionales, en cosas pequeñas. Y gracias a Dios también nosotros tenemos aquí en esta iglesia un lindo grupo de niños que está creciendo, que yo veo que creo que a veces supera en número a los adultos. Entonces se viene una generación súper linda para esta iglesia. Sí, entonces debemos atesorar eso, debemos seguir instruyendo al niño en su camino. Sí, entonces estabilicemos también nuestra vida. Analicemos, meditemos en la palabra. Como les digo, gracias a Dios, esta iglesia está equipada con muchísimos aspectos. El área de matrimonios, el área de mujeres, de varones, jóvenes, salmistas. Gracias a Dios también me siento honrado cada vez que estudio la palabra, cada vez que escucho, por ejemplo, a nuestro líder de alabanza, Pablo, también venir acá adelante a compartir una palabra. Yo me siento honrado porque siento que tenemos salmistas de calidad. También a mis padres, cuando vienen acá a predicar siempre, a hablar una palabra acerca de los matrimonios, me siento yo honrado. Y me da muchísimas más ganas de seguir y de aumentar mi conocimiento en el Señor. ¿Para qué? Como decía, como fuente de abundancia para los demás. Así también debe ser su anhelo. Como les decía, debe ser delicia para su alma esto. Sí, como padres ustedes tal vez deseen dejar como herencia, y eso está bien, una herencia material a nuestros hijos. Es responsabilidad de los padres. No sé, un terreno, los ahorros, los estudios. Pero sepan que la mejor herencia que ustedes también pueden dejar a los hijos es ese conocimiento de la palabra de Dios. Esa herencia espiritual nadie les va a quitar, porque esa es la que se van a llevar ellos a la vida eterna, a la salvación. Sí, lo demás puede quedar. Nuestra vida puede quedar. Todo es lo que les decía. Todo lo que nosotros tratemos de conseguir intelectualmente, profesionalmente, eso va a quedarse aquí, en nuestra vida, aquí en nuestra vida terrenal. Va a quedarse con nuestro cuerpo físico. Pero todos los tesoros que nosotros guardemos en el corazón, todas estas palabras, van a poder ir con nosotros a hacer coronas en el cielo. Sí, así que atesoren eso.
Les invito por favor que nos pongamos de pie para hacer una oración. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.